Hay algo que muchos padres descubren tarde, a veces con dolor. El exceso de ayuda, lejos de proteger a los hijos, puede debilitarlos. Creemos que darlo todo es una muestra incuestionable de amor, que evitarles frustraciones, tropiezos o carencias es la manera correcta de cuidar. Pero cuando la vida avanza y miramos los resultados, aparece una paradoja. Hijos que parecen tenerlo todo, pero que al mismo tiempo muestran indiferencia, ingratitud, falta de autonomía. Es un golpe duro, porque como padres pensamos, ¿en qué me equivoqué si hice todo lo que estaba en mis manos? Este dilema lo vivió Carolina, una mujer de 52 años, madre sola, enfermera de turnos interminables, que se entregó hasta el último rincón de sí misma para criar a Diego y Valentina. Renunció a sus proyectos, a su vida social, incluso a la posibilidad de rehacer su vida afectiva, porque estaba convencida de que sus hijos eran su misión absoluta. El sacrificio se convirtió en su forma de amar, pero con el tiempo, lo que recibió no fue el reconocimiento esperado, sino una distancia fría. Los silencios en la mesa eran cada vez más largos, las miradas esquivas, las habitaciones cerradas como pequeñas islas dentro de una misma casa. Carolina sentía un vacío creciente. Había dado todo, absolutamente todo, y sin embargo lo que quedaba era una relación desgastada, hijos poco agradecidos y una sensación interna de pérdida. La pregunta que la atormentaba era clara. ¿Cómo es posible que entregando todo haya terminado perdiendo lo esencial? Ese dolor no es raro en madres y padres que confunden el acto de amar con el acto de resolver. Porque cuando el amor se traduce únicamente en quitar obstáculos, en allanar caminos, en ofrecer soluciones antes de que los hijos tengan la oportunidad de encontrarlas, se genera un efecto contrario al deseado. En lugar de fortalecer, se debilita. El hijo se acostumbra a recibir, no a construir. Aprende a exigir, no a agradecer. Y ese patrón se instala silenciosamente hasta que un día ya es demasiado evidente. Carolina llegó a ese punto de revelación casi por azar, al encontrar una frase en un libro que no era suyo. Los hijos más fuertes son los que enfrentan los vientos, no los que son protegidos de ellos. Esa idea, sencilla y a la vez demoledora, le abrió los ojos. Comprendió que su manera de amar había estado moldeando adultos inseguros, incapaces de enfrentar las dificultades sin depender de ella. Y en ese instante entendió que tenía que cambiar. Que no se trataba de dejar de amar, sino de amar de una manera diferente. Una forma de amor que en lugar de proteger de la vida, prepara para ella. Carolina no llegó a esta conclusión de un día para otro. Durante años había confundido cuidado con sobreprotección, entrega con anulación personal, compañía con sacrificio. Lo hacía con la mejor de las intenciones, porque nadie le enseñó otra manera de criar. Desde que el padre de sus hijos se fue, ella se sintió obligada a ser madre y padre a la vez, a ocupar todos los espacios y a llenar todos los vacíos. Trabajaba jornadas dobles, regresaba agotada y aún así encontraba fuerzas para cocinar, organizar la casa, revisar tareas, pagar cuentas y darles a Diego y Valentina todo lo que pedían. Ellos crecieron en un ambiente donde parecía que los problemas se resolvían solos, porque su madre siempre estaba un paso adelante de sus necesidades. Pero lo que ella no veía era que, poco a poco, se instalaba un clima de indiferencia y desvalorización. Diego, con 24 años, estaba acostumbrado a la comodidad. Nunca tuvo que esforzarse demasiado, porque si había un obstáculo, su madre lo resolvía. Valentina, aún más joven, había aprendido a pedir sin límites, con la seguridad de que siempre obtendría lo que quería, incluso a costa del cansancio extremo de Carolina. No se trataba de hijos crueles, sino de hijos que habían crecido bajo una dinámica en la que la gratitud se volvía innecesaria, porque lo recibido se daba por hecho.
Lo que para Carolina eran sacrificios enormes, para ellos eran apenas lo normal. La casa, que debería haber sido un refugio de amor y cooperación, se transformó en un lugar de tránsito. Nadie parecía valorar los espacios compartidos. Las conversaciones eran mínimas, los silencios cada vez más pesados, las risas escasas. Y en medio de esa rutina apagada, Carolina empezó a sentir un dolor profundo. No se trataba de cansancio físico, sino de un cansancio del alma. La soledad de estar rodeada de personas que no la veían realmente, esa es una de las experiencias más duras de la maternidad y la paternidad. Darse cuenta de que al darlo todo se puede perder lo más importante, que es el vínculo. El amor no estaba ausente, pero estaba mal orientado. En lugar de enseñar a volar, Carolina había enseñado a depender. En lugar de fortalecer la autonomía, había sembrado comodidad. Y lo que más la sorprendía era la frialdad con la que sus hijos la trataban como si ella fuera parte del mobiliario de la casa. Ese dolor la llevó a hacerse preguntas incómodas, de esas que nadie quiere enfrentar. ¿Estoy criando hijos que saben amar o solo hijos que saben pedir? ¿Estoy enseñándoles a vivir o estoy entrenándolos para esperar que otros vivan por ellos? La claridad comenzó a instalarse, lenta pero firme, y con ella un desafío mayor, cambiar patrones profundamente arraigados, aun cuando los hijos ya no eran niños pequeños. Carolina sabía que no podía retroceder el tiempo, pero aún tenía la posibilidad de transformar el presente. Y esa decisión, aunque difícil, marcaría el inicio de una nueva etapa. El punto de inflexión llegó de la manera más inesperada. Carolina, un día cualquiera, entró al cuarto de Diego para ordenar lo que él había dejado tirado. Entre los libros y papeles encontró uno que no recordaba haber comprado, lo abrió al azar y se topó con una frase que la atravesó. Los hijos más fuertes son los que enfrentan los vientos, no los que son protegidos de ellos. Fue como un golpe de realidad. Sintió que esas palabras le hablaban directamente a ella, como si alguien hubiera descrito en una línea lo que venía evitando reconocer durante años. En ese instante, la imagen de su vida entera se le vino a la mente. Cada sacrificio, cada deuda, cada noche sin dormir, cada esfuerzo desmedido, y se dio cuenta de que todo ese amor, todo ese empeño, había creado lo contrario de lo que deseaba. Había formado hijos que no sabían resistir al viento porque nunca habían tenido que enfrentarlo. Esa revelación no fue dulce ni liberadora al principio, fue dolorosa. Carolina lloró en silencio al comprender que sin proponérselo había debilitado a quienes más quería. Pero también entendió que aún estaba a tiempo de cambiar. Ese cambio no se trataba de dejar de amar ni de volverse indiferente. Se trataba de aprender a amar de una manera distinta, más consciente, más responsable. Amar no es hacer por el otro lo que puede hacer solo. Amar no es evitar todas las frustraciones. Amar es confiar en que tu hijo, con sus recursos, con su propio esfuerzo, puede construir su camino, aunque tropiece. Amar es aceptar que el dolor también educa, que el error también enseña, que el límite también fortalece. Desde esa claridad, Carolina comenzó a observar con nuevos ojos lo cotidiano. Se dio cuenta de que estaba resolviendo hasta los mínimos detalles. La toalla mojada sobre la cama, los platos sin lavar, las cuentas siempre cubiertas a costa de su propio sacrificio. Era como si sus hijos vivieran en un hotel donde alguien se encargaba de todo. Ese alguien era ella, agotada, invisible, pero siempre presente. Y lo que más le dolía era que ni Diego ni Valentina parecían notarlo. Esa misma noche tomó una decisión silenciosa. Empezaría a cambiar. No de golpe, no con discursos largos, no con reproches. Empezaría con pequeños actos. Dejaría de hacer lo que ellos podían hacer solos, no por rabia, sino por amor. Porque entendió que seguir resolviéndoles la vida era una forma de abandono encubierto.
abandono de su responsabilidad de enseñarles a crecer. El primer ensayo de esta nueva forma de amar llegó en un gesto cotidiano, casi insignificante. Diego, como hacía desde siempre, dejó la toalla húmeda sobre la cama. Antes Carolina la hubiera recogido en silencio, la habría llevado al cesto y al día siguiente estaría limpia, lista para volver a usarse. Pero esta vez no lo hizo, la dejó donde estaba. Cuando Diego, horas después, la encontró mojada y maloliente, lanzó una queja automática casi infantil. Esperaba la misma respuesta de siempre, que su madre resolviera sin discutir. Pero Carolina lo miró con calma y le dijo: «No es mi responsabilidad, hijo. Tú la dejaste ahí». La frase cayó como un silencio inesperado en la habitación. Diego no estaba acostumbrado a esa respuesta. No hubo gritos ni reproches, solo un límite claro. La incomodidad fue evidente, pero también necesaria. Ese pequeño acto fue el inicio de algo más grande, el primer paso hacia el respeto mutuo. Carolina entendió que cada vez que resolvía los descuidos de sus hijos, les enseñaba que podían evadir las consecuencias, que siempre habría alguien dispuesto a limpiar lo que ellos ensuciaban. Y lo que parecía un gesto de cuidado era, en realidad, un mensaje equivocado. Tus acciones no tienen consecuencias reales. Con este cambio, Carolina empezó a sentirse más ligera. No porque tuviera menos tareas, sino porque al fin estaba enviando un mensaje diferente. Valentina también lo notó en otro momento clave. Una noche, a última hora, pidió a su madre que le digitara un trabajo. Carolina, cansada después de un turno largo, estuvo a punto de ceder, como tantas veces, pero se detuvo y dijo: «No puedo hacerlo por ti, pero puedo sentarme a tu lado mientras tú lo haces». Valentina reaccionó con enojo, incluso con desprecio. Trabajó hasta la madrugada entre quejas y gestos de fastidio. Sin embargo, al día siguiente, cuando presentó el trabajo hecho por ella misma, algo cambió. Antes de salir, se acercó y le dio un beso en la mejilla. No fue un gesto grandilocuente, pero para Carolina fue un símbolo de que algo nuevo estaba germinando. Entendió que apoyar no es sinónimo de resolver, que acompañar es distinto de sustituir. Ese aprendizaje, que parece tan obvio, solo se vuelve real cuando se practica. Porque el amor, cuando se transforma en sobreprotección, deja de educar. Lo que más fortalece a un hijo no es tenerlo todo resuelto, sino sentir que puede hacerlo por sí mismo. Y ese fue el camino que Carolina decidió empezar a recorrer, aunque no siempre fuera fácil ni cómodo. La prueba más dura llegó cuando Diego le pidió dinero para un viaje con amigos. Hasta entonces, Carolina había hecho todo lo posible por cubrir cada deseo de sus hijos, incluso a costa de endeudarse o de trabajar más horas de las que su cuerpo podía soportar. La tentación de decir que sí estuvo ahí, como siempre, porque en su mente se activaba la idea de que negar equivalía a fallar como madre, pero respiró hondo y con serenidad respondió: «Hijo, esta vez no voy a financiar tu viaje. Si realmente lo quieres, tendrás que conseguirlo por ti mismo. Si quieres, puedo ayudarte a preparar tu currículum y buscar entrevistas». La reacción de Diego fue explosiva. La acusó de no quererlo, de ser egoísta, de haber cambiado. Se encerró en su cuarto, enfadado, convencido de que estaba siendo víctima de una injusticia. Para Carolina fue un momento doloroso, porque lo último que quería era que sus hijos dudaran de su amor. Pero esta vez se mantuvo firme. Entendió que ceder habría sido repetir el mismo patrón que tanto daño había causado. Los días siguientes fueron tensos. Hubo silencios, reproches, velados, incluso cierta distancia emocional, pero poco después Diego regresó con una noticia inesperada. Había conseguido un trabajo de medio tiempo. Su orgullo era visible. Y en sus ojos había un brillo diferente, el brillo de quien sabe que ha logrado algo por mérito propio. Por primera vez en mucho tiempo, Diego la miró con respeto. Ese momento le enseñó más que cualquier sermón. Descubrió el valor del esfuerzo
el significado del dinero ganado con su propio sudor y sobre todo el peso de la autonomía, Carolina desde la distancia comprendió que lo que antes parecía un acto de dureza era en realidad un acto de amor más profundo que comprarle un pasaje. Porque al negarle lo fácil, le regaló la posibilidad de descubrirse capaz. La sobreprotección disfrazada de generosidad solo alimenta la dependencia. El verdadero amor no siempre se siente dulce en el momento. Muchas veces duele. Pero ese dolor es fértil porque abre la puerta a la resiliencia. Y en ese viaje emocional, tanto Diego como Carolina estaban aprendiendo algo esencial, que las alas solo se fortalecen cuando enfrentan la resistencia del viento. Otra decisión que cambió radicalmente la dinámica familiar fue cuando Carolina dejó de ocultar sus dificultades. Durante años había llevado sola el peso de las cuentas, deudas y preocupaciones económicas. Su lógica era proteger a Diego y Valentina de esas cargas porque creía que su papel como madre era blindarlos de cualquier angustia. Pero al hacerlo, sin darse cuenta, había creado hijos que vivían desconectados de la realidad, como si los recursos fueran infinitos, como si la estabilidad económica cayera del cielo. Una tarde, mientras organizaba facturas en la mesa, Diego se acercó y notó su expresión cansada. Preguntó casi sin interés: ¿qué pasa, mamá? Y ella, en lugar de responder con evasivas, lo miró a los ojos y le dijo: estoy tratando de averiguar cómo pagar tu universidad y la de tu hermana este mes. Ese gesto de sinceridad cambió algo. Por primera vez, Diego se quedó en silencio, sorprendido. No sabía que la situación era tan difícil. Valentina, que escuchó la conversación, dejó el teléfono a un lado y también se quedó observando. Fue un momento incómodo, pero necesario, porque los hijos necesitan ver la vulnerabilidad de los padres no como un signo de debilidad, sino como una puerta a la empatía. A partir de ese día, la dinámica comenzó a transformarse. Diego decidió pedir más horas en su trabajo de medio tiempo y Valentina investigó opciones de becas y apoyos académicos. Poco a poco dejaron de sentirse el centro del universo y empezaron a asumir responsabilidades que antes no se planteaban. La casa, que solía funcionar como un servicio incondicional, comenzó a sentirse más como un equipo. Carolina entendió que compartir las dificultades no era una carga para sus hijos, sino una oportunidad para que aprendieran solidaridad, madurez y gratitud. La transparencia, que tanto temía, se convirtió en un puente, porque el amor no consiste en ocultar lo duro de la vida, sino en mostrarlo y afrontarlo juntos. Y en ese proceso, los vínculos comenzaron a recuperar una calidez que parecía perdida. El silencio pesado en las comidas dio paso a conversaciones más honestas, incluso a risas compartidas. La vulnerabilidad no los alejó, los unió. Y Carolina, que antes se sentía sola entre sus propios hijos, empezó a experimentar algo nuevo, el alivio de ser vista no solo como proveedora, sino como ser humano. El aprendizaje más decisivo llegó cuando Diego cometió un error serio en su trabajo. Había entregado un informe equivocado y temía ser despedido. Llegó a casa desesperado, buscando que su madre interviniera, como tantas veces lo había hecho en el pasado. En otra época, Carolina habría tomado el teléfono de inmediato, dispuesta a hablar con el jefe, a justificar, a suavizar la situación. Pero esta vez no lo hizo. Lo escuchó con atención, lo abrazó y con voz serena le dijo: no sé qué va a pasar, hijo, pero confío en que encontrarás una solución. Esa respuesta desarmó a Diego. No era lo que esperaba, pero tampoco sonaba abandono. Era otra cosa, un límite lleno de confianza. Al día siguiente, con miedo y temblor, se enfrentó a su jefe, admitió el error, presentó un plan de corrección y asumió las consecuencias. Lo que temía como un despido terminó en algo muy distinto. Fue reconocido por su valentía y por su responsabilidad. Esa experiencia marcó un antes y un después en él. Descubrió que era capaz de enfrentar los errores sin derrumbarse, que podía fallar y al mismo tiempo reparar.
Ese descubrimiento, aunque doloroso, lo hizo más adulto en cuestión de días que años de comodidad. Carolina, al enterarse, sintió una mezcla de orgullo y alivio, porque entendió que al no rescatarlo, le había dado un regalo mucho más valioso que una solución inmediata, la oportunidad de crecer. Lo que más temía que sus hijos la vieran como dura o indiferente, no se cumplió. Al contrario, Diego empezó a mirarla con otro tipo de respeto, un respeto que no nace de la dependencia, sino de la admiración silenciosa por alguien que te empuja a ser mejor. En el fondo, lo que ocurrió ese día refleja una verdad que a muchos padres les cuesta aceptar. Amar también es retirarse a tiempo, dejar que el otro se equivoque, confiar en que podrá levantarse. El instinto protector nos grita que debemos evitarles cualquier golpe, pero la vida demuestra lo contrario. El carácter se forma en la fricción, no en la comodidad. Y cuando un hijo aprende que puede sostenerse después de caer, ya no vuelve a ser el mismo. Carolina lo entendió con claridad. No intervenir no fue desamor, fue la expresión más pura de confianza. Las semanas siguientes mostraron señales de un cambio silencioso pero evidente en la dinámica familiar. Diego comenzó a colaborar en la casa de una manera que antes parecía impensable. Ya no esperaba que todo estuviera hecho, sino que, casi sin que nadie se lo pidiera, se ocupaba de pequeñas tareas: lavar los platos después de cenar, sacar la basura, ordenar sus cosas. Valentina, que siempre había mantenido una distancia fría, empezó a acercarse más a su madre. Había en ella gestos nuevos, una pregunta sincera sobre cómo había ido el día, un abrazo espontáneo, un café compartido en la cocina. No eran grandes escenas, eran detalles, pero en esos detalles se sentía la transformación. Fue como si, al dejar de ser rescatados, hubieran empezado a descubrir a su madre de nuevo, ya no como un servicio constante, sino como una persona a la que también podían cuidar. Carolina, que antes cargaba sola con el peso del hogar, empezó a experimentar un alivio inesperado. No solo porque las responsabilidades se repartían, sino porque había recuperado algo mucho más valioso: el respeto. Lo que antes parecía un hotel donde cada uno entraba y salía sin mirar a los demás, comenzó a parecer un hogar vivo, con voces que se escuchaban y con vínculos que se fortalecían en lo cotidiano. Fue en ese contexto donde decidieron crear un calendario de responsabilidades. No lo hicieron como una imposición, sino como un acuerdo. Cada uno asumió pequeñas tareas. Y lo sorprendente fue que no hubo resistencia. Al contrario, hubo cierta satisfacción al sentirse parte de un engranaje común. Las comidas, antes silenciosas, se llenaron de diálogos, anécdotas y de a poco de risas. Carolina se dio cuenta de que no había perdido a sus hijos, como tanto temía. Los había recuperado, pero de una manera diferente, más sana, más madura. La relación ya no estaba sostenida por sacrificios invisibles, sino por un intercambio real. Comprendió entonces algo que le habría gustado ver antes. Cuando los hijos aprenden a hacerse cargo de sí mismos, también aprenden a cuidar a los demás. Y ese descubrimiento, aunque llegó tarde, fue un bálsamo, porque lo que ella anhelaba desde el principio no era obediencia ciega ni gratitud superficial, sino cercanía auténtica. Y esa cercanía empezó a florecer en el momento en que dejó de hacer por ellos lo que podían y debían hacer por sí mismos. El clímax de esta transformación llegó en un domingo cualquiera, sin que nadie lo planeara. Carolina se despertó con un aroma a café que venía de la cocina. Por un instante pensó que estaba soñando, porque nunca antes sus hijos se habían levantado antes que ella para preparar algo en familia. Al acercarse, escuchó risas, cuchicheos, sonidos de platos y tazas. Cuando entró en la cocina, encontró a Diego y Valentina preparando el desayuno juntos. Sobre la mesa había pan, fruta cortada, café recién hecho y en medio de todo una pequeña caja. Carolina, sorprendida y conmovida,
abrió la caja y encontró un colgante en forma de árbol. Junto a él, un billete escrito con palabras que resumían todo el camino recorrido. Gracias por enseñarnos a ser fuertes dejándonos caer. Gracias por permitirnos errar y aprender. Gracias por amarnos lo suficiente como para no darnos todo. Al leerlo, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Pero esas lágrimas eran diferentes a las de antes. No eran de cansancio ni de frustración, eran de plenitud. Por primera vez en mucho tiempo sintió que sus hijos habían comprendido la esencia de su amor. Ese momento se convirtió en un símbolo no solo para ella, sino para toda la familia. Porque detrás de ese gesto había una verdad poderosa. El amor no se mide por lo que se da sin límites, sino por lo que se enseña a conquistar con esfuerzo propio. Diego y Valentina ya no eran los mismos y Carolina tampoco. Los tres habían atravesado un proceso doloroso, lleno de incomodidades y resistencias, pero el resultado estaba allí, palpable, en ese desayuno compartido. Ese instante revelaba que la relación había dejado de ser unilateral para convertirse en un vínculo de reciprocidad. No eran una madre y dos hijos desconectados, eran una familia real, con lazos renovados y con un respeto mutuo que antes no existía. Carolina entendió que al negarse a seguir sobreprotegiéndolos no había perdido su papel de madre, sino que lo había fortalecido. Había pasado de ser una solucionadora invisible a convertirse en una guía visible. Alguien que, con firmeza y ternura, había mostrado que el amor verdadero no anula, sino que potencia. Ese despertar fue tan profundo que la llenó de paz. Porque lo que más temía, ser vista como indiferente, se transformó en lo contrario. Fue reconocida como alguien que con su nuevo modo de amar había hecho posible que sus hijos crecieran de verdad. Lo que Carolina vivió no fue simplemente un cambio de conducta, fue una transformación emocional profunda. Comprendió que amar no significa resolverlo todo, que el verdadero amor prepara para la vida, no para la dependencia. Entendió que las frustraciones no son enemigas del afecto, sino aliadas del crecimiento. Que esconder las dificultades no protege, sino que distancia. Que darlo todo no siempre construye gratitud, y que rescatar de cada error priva a los hijos de la oportunidad de hacerse responsables. Aprendió que los límites, lejos de ser barreras frías, son actos de amor que dicen: confío en ti, creo en tu capacidad. Y ese aprendizaje no solo transformó a Diego y a Valentina, también la transformó a ella, porque dejó de ser una madre agotada y desbordada para convertirse en una mujer más libre, capaz de sostenerse sin cargar con todo el peso de los demás. Esa libertad interior se reflejó en sus hijos, que aprendieron a ver a su madre no como un recurso inagotable, sino como un ser humano digno de respeto. La casa dejó de ser un hotel de paso y volvió a ser un hogar vivo, donde había cooperación, ternura y sobre todo un sentido de pertenencia compartido. Carolina descubrió que decir no en el momento correcto no era dureza, sino una de las expresiones más puras de amor, porque al renunciar a resolver, abrió espacio para que sus hijos descubrieran su propia fuerza. Y ese legado vale más que cualquier regalo material o sacrificio invisible. La verdadera misión de un padre o una madre no es eliminar obstáculos, sino enseñar a enfrentarlos. No es evitar caídas, sino mostrar que siempre se puede levantar. No es dar todo, sino enseñar el valor de conquistar. Ese es el amor que prepara para la vida, el que deja huellas que permanecen más allá del tiempo. Y aunque Carolina hubiera deseado comprenderlo antes, entendió que nunca es tarde para cambiar, que siempre hay oportunidad de enseñar desde el presente, de corregir con firmeza, de sanar vínculos con honestidad. Lo que comenzó con lágrimas de frustración terminó con lágrimas de gratitud, y esa es quizás la lección más importante. El amor consciente no consiste en dar más, sino en dar mejor. No consiste en evitar el dolor, sino en transformarlo en aprendizaje. No consiste en tener hijos agradecidos en apariencia,
sino en formar seres humanos capaces de sostenerse en el mundo. Porque en última instancia, el mayor regalo que un padre puede dar es la confianza de que sus hijos podrán volar, incluso cuando el viento sea fuerte.